Hola. Sí, María, Ay, arranca nomás. bueno, perdón, me quedé se me cortó el wifi. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy la doctora Mariela Erben, soy miembro de la filial Río Uruguay. En primer término, quiero agradecer a mis colegas, representantes de la filial, Río Paraná y Concordia, la invitación al PEDAM. Y bueno, hoy nos encuentra un tema importante, frecuente, que nos pasa por ahí habitualmente, no sabemos cómo por ahí enfrentar lo que es la patología ortopédica y traumática en nuestro consultorio. Para ello hemos invitado a una colega profesional y amiga, la doctora Mariela Cantarini. Ella es médica traumatóloga infantil y es jefa del servicio de traumatología del Hospital San Roque. Así que bueno, vamos a hablar con ella, saquémonos las dudas, porque bueno, estuvimos hablando, recién dice que sea una charla dinámica, me dijo, así podemos sacarnos todas las dudas. Bueno, bienvenida Mariela, y te agradecemos que hayas aceptado este encuentro. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Voy a ver si me sale empezar esto. Les agradezco ante todo que me hayan invitado. Creo que conozco un montón, pero bueno, no te se crean que los veo porque yo no veo nada. Toco lo esencial para que no desaparezca nada. A ver si ahí ven. ¿Se ve bien? Sí, perfecta, Mariela. Adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de la patología ortopédica y traumática en la consulta pediátrica. No vamos a hablar de un montón de cosas ni de técnicas quirúrgicas que si quieren hablamos, pero yo quise hacer la charla así un poquito informal y para que hablemos de lo que les llega a ustedes en el consultorio, que es lo que por ahí es lo que más les interesa, digamos. Hablamos un poquitito de traumatismo, un poco de patología ortopédica, y ustedes me hacen las preguntas que quieren y nos sacamos todas las dudas que sean necesarias. Bueno, sabemos que la consulta es frecuente en el consultorio del pediatra, según veo yo acá en la guardia y por las derivaciones que tengo a mi consulta, son generalmente los traumatismos. El paciente llega al consultorio del pediatra, siempre llega primero al consultorio del pediatra, excepto en las guardias. Ustedes saben que el niño siempre hace lo que le dice el pediatra, en realidad. Eso es lo que yo veo en la consulta. Entonces, llega al consultorio del pediatra un traumatismo, y los traumatismos más frecuentes en la infancia son los traumatismos de clavícula, de clavícula, por ejemplo, y ahora les muestro. Este es un chiquito que tiene una fractura de clavícula. La fractura de clavícula es una patología del recién nacido y sobre todo de la infancia. En el caso de las fracturas de clavícula producidas en el recién nacido por el traumatismo del parto, o por la misma, nosotros siempre lo explicamos así, es por la gran necesidad que hay de sacar al niño del canal del parto, hace que en ese movimiento de tracción se produzca una lesión que frecuentemente, y es preferible que sea así, es de la clavícula. La lesión más severa en el traumatismo del mecanismo del parto generalmente es el plexo braquial. Preferimos nosotros y todos que la lesión sea de la clavícula. Ustedes reciben al recién nacido, y a veces esa patología en el recién nacido inclusive pasa desapercibida, porque el pediatra tiene tantas cosas que evaluar que a veces ni siquiera se ve y se nota esa fractura, porque la que se nota es la fractura completa. Pero sin embargo en el recién nacido la más frecuente es la incompleta, la lesión en tallo verde que se produce. Se ve una lesión arqueada y por ahí a la semana le notan al paciente una tumoración en la región clavicular y, oh sorpresa, tuvo un traumatismo durante el mecanismo del parto. También es frecuente que se produzca esta fractura, la fractura de clavícula, en los niños. El chico se cae, apoya la mano, el miembro superior, la fractura de clavícula mediodiafisaria, como ven acá en esta imagen en la radiografía. ¿Ven ahí? Esta fractura, antes, hace tiempo, se inmovilizaba de 1000 formas. Se ponía un belpo de yeso, se ponía el yeso en 8, que en realidad ustedes saben que el yeso en 8 no inmoviliza tanto. Lo que pasa es que mantiene al chico con los brazos hacia atrás y evita este movimiento de antepulsión del hombro, que es lo que le genera el dolor. Pero sabe que a los 8 días ya le queda flojo el yeso.
Entonces se coloca, actualmente le colocamos esto, que ustedes ven que es un cabestrillo, fíjense que tiene, ven, apoya en el hombro sano, y coloca la manito ahí, o a veces puede ser un pañuelo grande, o este inmovilizador que está ahora, que es nuevo, que es como era el yeso en 8, se coloca ese. La fractura de clavícula tiene una evolución de 21 días, pero ustedes van a notar que a los 10 días, 7 a 10 días, al chico ni le duele. Lo único que notan es la tumoración, que tienen que hacerle la salvedad a la mamá y al papá de que eso les va a durar 6 meses. 6 meses dura ese callo, el callo de la fractura. Sin embargo, al chico a los 10 días ni le duele. El tiempo en que se cura son 21 días. Puede estar el chiquito a los 10 días casi ni inmovilizado, que no hay problema, pero ustedes le deberían restringir la actividad física. Igual, bueno, por supuesto que es prudente derivarlo siempre al traumatólogo, pero para que sepan y no se preocupen, esa fractura puede estar así inmovilizada o con un pañuelo. No es necesario en la urgencia hacerle un yeso. Otra fractura frecuente, y por la que los consultan a menudo, y que sí constituye una urgencia, es la fractura supracondilia. Estas son las fracturas más frecuentes del codo. Fíjense que yo puse acá, en una charla que di antes, un 60%, es la más frecuente entre los 4 y los 8 años, y el mecanismo de acción de esta fractura es la caída sobre el codo o la caída en extensión. Eso hace que la fractura sea en flexión o extensión. De todos modos, esta es la fractura más importante. Ustedes van a recibir un paciente que tiene dolor, tumefacción, impotencia funcional en el codo y una radiografía de estas características. Esta fractura es la más importante porque es la más severa en cuanto a complicaciones. Entonces, cuando llega esta fractura al consultorio del pediatra, ustedes tienen que intentar, esto ya les explico, inmovilizarla como puedan, con una férula de yeso, con una férula, no sé, de cartón, con las férulas que se encuentran ahí en su consultorio, y sobre todo constatar, que esto es sobre todo para los doctores que están, por ejemplo, lejos de Paraná, porque generalmente estos pacientes son derivados acá, porque generalmente en el interior tienen un problema con la anestesia, con que no hay anestesista, y un montón de cosas, entonces los derivan acá. El paciente en el consultorio de ustedes constatan que tenga pulso, que tenga movilidad, y si quieren, ven, si funciona el mediano, que es el nervio que más se lesiona en esta fractura, que es esto, ¿se acuerdan del movimiento de hacer esto? Si funciona el cubital anterior, que es haciéndole separar los dedos de la mano, y si funciona el radial, que es haciendo este movimiento. Por supuesto que es difícil hacerlo con el niño, con el dolor que tiene en ese momento, pero lo que es más importante es constatar el pulso y el lleno unguial. Si tiene pulso y tiene lleno unguial, ustedes están tranquilos que pueden iniciar el tema de la derivación, decirle a la mamá que se traslade al centro de mayor, que mejor le convenga, al hospital, o al hospital de San Roque, al sanatorio acá, y con tiempo. Ahora, si no tiene pulso, de una urgencia pasa a ser una emergencia. Estas fracturas se tratan con una reducción en quirófano con anestesia, con una reducción ortopédica, que ven esto que estoy haciendo acá, ven que estamos haciendo acá, esta foto no es nuestra, se hace la tracción del húmero, se flexiona, se reduce y se le colocan las clavijas. Eso se puede hacer de forma percutánea, pero a veces la complejidad de la fractura es mucha y no lo podemos hacer de forma percutánea, entonces es de tratamiento quirúrgico. Esto es una reducción ortopédica y también existe la reducción quirúrgica. ¿Por qué es la fractura que puede ser urgente o una emergencia? Porque la complicación más severa es esta. Esta es la fractura, acá pasa la arteria humeral, el fragmento puede comprimir la arteria humeral, impide el paso de sangre y se produce esto, ¿ven? Que es el síndrome de Goldman, que eso es tremendo. Porque no solo no llega la sangre, sino que se produce la falta de irrigación, hay un síndrome compartimental, y eso siempre deja secuelas, y es el miedo más grande que tenemos los traumatólogos. Entonces, la fractura de supracondilia, ni lo piensen, se deriva al centro de mayor complejidad que tengan cerca, o al traumatólogo que tengan cerca.
en el momento. Pero siempre constaten el pulso. Hasta porque de un valor legal es constatar el pulso también, ¿vieron? Porque ustedes, bueno, si no tenía pulso, ya lo tenían ahí constatado, o cuando se fue de su consultorio fue con pulso, bueno, listo, ustedes lo derivaron, tenía pulso, perfecto. Yo les cuento todas estas cosas así medio como que les digo lo de valor legal, porque ahora hay un montón de problemas, y ustedes saben que tanto ustedes como nosotros tenemos muchos problemas legales, entonces hay que estar atento a todo, siempre a todo. Entonces la conducta es, se recibe, se constata el pulso, si tiene pulso o no, bueno, se constata eso, se le inmoviliza y chao al traumatólogo. Esa es urgente. La anterior, la de clavícula, pueden mandarlo a la casa, puede ir al otro día, puede pasar 2 días, no pasa nada, pero esta es urgente. Otra fractura importante que también reciben los pediatras, que la pueden recibir en el recién nacido o a los 2 años, la más frecuente 2, 3 años, es la fractura de fémur. La fractura de fémur es una fractura muy importante porque ustedes saben que ante todo es una fractura que genera sospecha, ante todo siempre tiene que prenderse la luz de la sospecha del maltrato. Para que se produzca una fractura de fémur tiene que haber yo señalo con el dedo y tengo el cursor acá, tiene que haber un mecanismo de alta energía. O sea, no se fractura así nomás. Puede pasar que se fracture, por ejemplo, en el traumatismo del parto, todo, pero en los partos, en las distocias, en algo muy difícil. Pero generalmente es un traumatismo que se produce o porque se cayó, o se cayó alguien de arriba del chico, o alguien ha hecho fuerza sobre el niño. Entonces, cuando hay una fractura de fémur, también hay que estar atentos. Las fracturas de fémur generalmente resuelven bien, son fracturas de un hueso largo, generalmente medio diafisarias. Cuando son en un bebé, por ejemplo, fíjense que la inmovilización ni siquiera tiene que ser de yeso. Uno puede poner esto, que es un arnés de Pavlik. El otro tratamiento es con un yeso pelvipédico y en los chicos que son más grandes de 4 años, más de 5 años, de 5 en adelante, nosotros le hacemos un enclavijado de medular o clavos de Enders. Pero lo que me interesa más destacar de la fractura de fémur es que siempre se enciende un poquito la luz del maltrato, siempre hay que mirarlo, sobre todo en los bebés. Bueno, eso en cuanto a traumatismos. Otro de los, me parece que lo puse mal, a ver. No, acá está. Otro el traumatismo más frecuente que va siempre al pediatra, siempre llega el chiquito con el síndrome preoratorio o codo de niñera. ¿Cómo se produce? Así. El nenito va, a ver si tengo una foto de cuando se produce, así. Está jugando, el chiquito está jugando con el papá, que lo lleva a hacer girar, o lo agarrás para que salte el cordón, o están jugando y le das el tironcito del brazo, y ¿qué pasa? Esto, la cabecita del radio, no sé si la ven ahí bien, se sale del ligamento anular, el ligamento que lo mueve, porque no es que se luxa todo el codo, se luxa solo la cabecita del radio, se sale del ligamento anular, así, tac, lo tracciona, se sale. Entonces, ustedes vieron que un montón de ustedes, y casi todos, intentan la reducción, a veces se puede, a veces no se puede. Generalmente se puede de esta manera. Este es el mecanismo. El chiquito cuando usted viene a verlos a ustedes tiene el brazo en extensión y pronado, no tengo una foto, en extensión y pronado. Fíjense, el mecanismo para reducirlo es este. Se supina, yo siempre digo que el chico te pide que le flexiones el brazo, porque está extendido y en pronación el brazo. Entonces, lo supinan, así, con la palma para arriba, ponen el dedo gordo en la cabecita del radio, que está ahí la cabecita del radio, siguiendo el dedo gordo, ahí está la cabecita del radio, y lo flexionan. Se siente un mínimo movimiento, pero a veces capaz que pueden ni sentirlo, no importa, lo flexionan, ahí entra. Cuando se logra la reducción del síndrome preoratorio, cuando se logra la reducción, el chiquito a los 2 minutos está perfecto, se ríe, juega todo. Si no pasó eso, quiere decir que no estuvo reducida. Bueno, no pasó eso, no importa. No es que sea urgente. Ustedes, si están, como siempre, si están cerca del traumatólogo, bárbaro. Si están lejos del traumatólogo, esto no es una urgencia. ¿Qué se hace? Se coloca el bracito en 90 grados, en un pañuelito o en una inmovilización. Si le colocan una férula, al otro día probablemente, cuando le saquen la férula, esté reducida. Y si no, lo envían al traumatólogo. Pero esa es la maniobra. Siempre pueden intentar la maniobra. A veces, cuando no es tan claro el mecanismo,
Cuando la mamá no te dice, estaba saltando, lo agarré de los brazos y empezó a llorar, o esto, cuando no saben eso, muchas veces ha pasado que se cayó y tiene otra cosa. Pero bueno, igual ustedes intenten esa maniobra y ven cómo va. Eso es la maniobra de reducción. Esas 3 patologías que les dije son como, quise resumir en esas, las más frecuentes de la consulta al traumatólogo. Después las múltiples fracturas que hay y todo eso, ya saben, es inmovilización y se deriva al traumatólogo. Después de la patología traumática, puse para que charlemos un poquito de la patología ortopédica. Una consulta muy frecuente en el consultorio del pediatra es la marcha intrarrotada. Es esta. Empieza a caminar el chiquito, o a los 3, 4 años, viene la mamá y les dice, miren cómo se chocan las puntas de los pies. Miren, el nene se choca las puntas de los pies. Y se sienta así. Se sienta sobre los talones, se sienta con la cola entre los dos piecitos, o cuando duerme boca abajo, acá no se ve bien, duerme con los piecitos para adentro. Eso se llama coxa anteversa o marcha intrarrotada. Eso no es una patología, es una manera de caminar que se corrige con el crecimiento. La cadera va evolucionando a lo largo del crecimiento, pero el consejo para darle al paciente es, bueno, si quiere, por supuesto, que venga el traumatólogo, que le explicamos y descartamos que no sea otra cosa, pero si es solo esto, se siente como un chinito, y cada actividad deportiva, porque la actividad deportiva fortalece los glúteos, fortalece los rotadores de cadera y hace que esa intrarrotación vaya desapareciendo. Por supuesto que un chico que se sienta así, que duerme así, que se sienta así, que camina con las puntitas para adentro, ese chiquito no va a ser un chiquito que va a tener las piernas como Chaplin para 10 y 10, no, pero va a corregir muchísimo esa rotación. Fíjense que, ven, esto que le puse acá es la posición que tienen durante el embarazo, la mamá. Fíjense que así se sientan, y bueno, así arqueaditas son, y esta es la marcha que tiene después, es la torsión tibial interna, y los piecitos en metatarso aducto. Todas patologías de la postura que tienen ellos, que se van corrigiendo con el crecimiento. Pero es muy frecuente ese tipo de consultas. Otra consulta que es muy frecuente en el consultorio de ustedes es el genuvaro y el genovalgo. Las rodillitas para adentro, que son las rodillitas en paréntesis, y las rodillitas en X, que son las patitas de catre. El chiquito que tiene genuvaro, ven, el genuvaro, fíjense acá, tienen un chiquito, ven, con el genuvaro, las rodillitas bien para adentro, también surge de la posición dentro del útero. Están sentaditos con las piernitas enrolladitas, cuando nacen con las piernitas arqueadas, y hasta los 2 años tienen esta postura. Genuvaro. Esto es normal. Sin embargo, hay que observarlo. ¿Por qué? Es normal si tiene un genuvaro de este tipo, que es bilateral, que es simétrico. Ahora, puede ocurrir que tengan una sola piernita de genuvaro, eso ya no es habitual, no es normal, eso ya entra dentro de las patologías. La patología que generalmente lo produce es la enfermedad de Blom, que es el genuvaro unilateral, también puede ser bilateral, pero generalmente es uni. No es muy frecuente, pero existe. Entonces, si es bilateral, simétrico y tiene 2 años, es normal. Igual, yo siempre sugiero la consulta traumatológica a los 2 años, y bueno, y ahí se puede evaluar si es normal o no es normal. Pero es lo más frecuente. Y luego, ven, fíjense, este chico es el mismo chiquito. A los 2 años, esto es 6 meses después, ven, perdón, 6 meses después, fíjense, de ahí, de este a este, ya hay una diferencia. Y si este chico, yo lo veo a los 5 años, tiene inclusive un valgo, un genuvalgo. Pasa del varo al valgo. Y tipo 7 años se estabiliza. Este chiquito tiene 5 años y tiene un genuvalgo. La distancia normal a los 7, 8 años entre el maléolo interno de ambos pies es de 10 centímetros. Esto claramente es como 20, ¿ven? Pero tiene 5 años. Esto, y aparte es un chico, fíjense, los muslitos de gran contextura. Este chiquito no solo es fisiológico, el valgo, porque tiene menos de 5 años, sino que tiene unos muslos enormes. No, de ninguna manera se podría parar con las piernitas juntitas, porque como unos muslos tan grandes y es de gran contextura, necesita tener ese valgo. Igual, en 1 año merece una consulta si eso no ha mejorado.
Bueno, esta placa es igual al papá, siempre por ahí viene al consultorio un paciente con esta rodilla, te separa al lado de un papá igual, y bueno, la sangre no es agua, esto, la manera de caminar se hereda, como se hereda el pelo, como se heredan los ojos y un montón de cosas más. ¿No es cierto? Entonces, cuando ves al chiquito, ustedes ya, bueno, les pasa a ustedes en mil otras patologías, lo miran al papá o a la mamá. Otra patología muy frecuente y súper frecuente en la consulta del pediatra, la sinovitis transitoria de cadera. Es como una mezcla lo que les hago, pero es todas las patologías que consultan. Después ustedes me preguntan lo que quieran, los que les parezcan más importantes. La sinovitis transitoria de cadera es, ya saben, el paciente consulta, en todas las patologías que vamos a ver ahora, todo el paciente consulta por dolor y por claudicación o por claudicación en la marcha. La sinovitis transitoria de cadera, generalmente el paciente viene y consulta porque la mamá te dice que el nene renguea. La causa de la sinovitis transitoria de cadera es desconocida, pero uno siempre la relaciona con algún proceso virósico de vías aéreas, de alguna faringitis, alguna otitis, que ha sucedido en la semana o 15 días anteriores al episodio. El paciente viene y tiene dolor, dolor, claudicación en la marcha, el dolor puede ser en el muslo, puede ser en la rodilla, a veces tiene febrícula, no fiebre clara, tiene febrícula, pero casi no tiene. Y lo más claro es que cuando ustedes van y lo revisan al paciente, tiene una limitación en la rotación interna de la cadera. O sea, viene como con la piernita hacia afuera, rotada hacia externo. Ustedes lo prueban y la rotación interna, que es lo primero que pierde una cadera cuando hay una lesión, altera la rotación interna. O sea, el paciente que está afectado de la cadera no solo que claudica, pero a veces puede ni claudicar, pero tiene alterada la rotación interna. Ustedes lo revisan y bloquea. ¿Por qué? Porque tiene líquido. Entonces, viene el paciente con una claudicación en la marcha, una limitación en la rotación interna. Entonces, ustedes investigan, averiguan, 15 días atrás tuvo fiebre, tuvo faringitis, tuvo otitis, tuvo gastroenteritis, tuvo algo de eso, sospechan una sinovitis de cadera. El estudio que se pide, el estudio diagnóstico para la sinovitis de cadera, bueno, es sobre todo en la clínica, pero ustedes pueden pedir una ecografía, y en la ecografía generalmente el ecografista informa un poco de líquido, pero entre que se hace el diagnóstico, se hace la ecografía y todo, generalmente pasó. Yo siempre digo que hay que tener cuidado con el tema de la sinovitis en lo siguiente. La sinovitis de cadera dura 48, 72 horas. Ponele 5 o 6 días. Ahora, una sinovitis de cadera de 10 días, no. Algo, es como que ya, viste, uno abre un poquito los ojos. Y una sinovitis de cadera con fiebre, uno ya ahí pide un laboratorio porque puede ser una artritis séptica de la cadera, que ya es otra cosa muy distinta. La sinovitis de cadera es dolor o no, pero limitación en la rotación y claudicación, y se va con reposo, analgésicos, a las 48, 72 horas. Y generalmente existe el antecedente de haber un proceso infeccioso, virósico anterior. Bueno, eso, bueno, nada más de la sinovitis. Eso en cuanto a cadera. Ahora les hablo de la enfermedad luxante de la cadera o la displasia del desarrollo de la cadera, que ha cambiado su nombre y se llama así ahora porque, para mostrar que esto es algo que va evolucionando en el tiempo. Es así. La luxación congénita de cadera es la falta de relación entre la cabeza y el techo femoral. Es, por supuesto, más frecuente en las mujeres, es 4-1 la relación entre mujeres y hombres, a varones, es más frecuente en la posición de nalgas, en los oligoamnios, en los partos gemelares, es más frecuente y más frecuente en niñas. El diagnóstico de la luxación congénita de la enfermedad luxante de la cadera es mediante 3 signos que son los más importantes, que son el Ortolani, el Vado y el Barlow. La maniobra de Ortolani, ustedes saben que la maniobra de Ortolani indica reductibilidad de la cadera. Es una maniobra que ustedes hacen colocando la parte, el pulgar en la parte interna del muslo, colocan estos 3 dedos en el trocánter y tratan de entrar la cadera. El Ortolani es un clic
audible y palpable de que la cadera entra, es un signo de reductibilidad. Y cuando la cadera, clic, sale, ese es el signo de Barlow. El signo de Ortolani, que es que la cadera entra, un Ortolani positivo, no es índice, y así que un Ortolani negativo tampoco, un Ortolani positivo no es índice de una luxación, de una enfermedad luxante de la cadera, sino que a veces puede ser transitorio. Usted tiene que fijarse que el Ortolani en el recién nacido puede ser transitorio por la relaxina materna que anda dando vuelta por el chiquito, entonces hace que sean muy laxos, y vos lo revisás cuando nació, o a los 2 días, clic, y a los 15 días eso desapareció. Así como un Ortolani negativo no indica que no hay una enfermedad luxante de la cadera. Puede estar tan alta la cadera que no hace el signo de reducción, no entra. Igualmente, una cadera muy alta no solo la acompaña el Ortolani, sino que hay asimetría de pliegues, hay signo de Galeazzi, que es una pierna más cortita que la otra, hay signo de pistón, otros signos que acompañan. Y otro signo importante que es el vado, que es la limitación en la abducción de la cadera. Se toma bien en la camilla, en el costadito de la camilla, porque arriba, viste que las camillas son mullidas y por ahí no te das cuenta bien. Ese es otro signo. Esos 3 signos son los más importantes, pero en el caso de la enfermedad luxante de la cadera, ahora hay un consenso mundial que es hacer el diagnóstico oportuno. Hay una ley y hay un acuerdo internacional. Se reunieron todos los traumatólogos de todo el mundo y se realizó un consenso en el que es sí o sí necesaria la ecografía de caderas. Y esa ecografía de caderas se hace entre el 1º y el 3er mes. Entre Ríos, en eso, es como precursor en cuanto a que sea obligatorio hacerla, porque yo me recuerdo que cuando yo empecé en el hospital, me mostraron que el doctor Monfior, que es uno de los que hace ecografías de cadera de toda la vida, que cuando yo llegué acá ya las hacía, él lo había logrado incluir en el programa nacional. Entonces, como que era, así como las vacunas, era la ecografía de cadera en Entre Ríos. No era así ni en Santa Fe ni en otros lugares. Pero ahora hay consenso internacional en que antes de los 3 meses, para evitar el diagnóstico tardío, que es una catástrofe de la luxación congénita de cadera. Entonces, como que a todos los chiquitos se les hace una ecografía de caderas antes de los 3 meses. Si se pasó por algún motivo, porque está en un lugar donde no hay ecografista, porque ustedes saben que la ecografía es un método operador dependiente, y que bueno, que como que vos te llega la fotito y la fotito no te dice nada, entonces como que hay que tener cierta accesibilidad al ecografista, o confianza en el ecografista, o hay lugares de la provincia, por ejemplo, que no tienen el ecografista tan cerca. También se puede recurrir a la radiografía, después de los 4 meses se puede hacer una radiografía con protección, y se hace la radiografía de caderas, pero de ninguna manera podemos ver chicos con luxaciones de cadera cuando inician la marcha, porque ya ahí se convierte en una catástrofe. Porque el tratamiento de la luxación congénita de cadera antes de los 6 meses es una cosa, durante la marcha es otra distinta. Entonces, también se había hecho como un proyecto, un plan en que ningún residente de pediatría podría salir sin saber leer una radiografía de cadera. Estas son, fíjense que esta placa que ustedes ven, acá hay una cadera, este es el núcleo de crecimiento. El núcleo de crecimiento aparece entre los 4 y los 6 meses. Perdón, entre los 6 meses y el año, quería decir que hoy, por ejemplo, vi un chiquito de 4 meses que ya lo tenía presente. Pero lo normal es que aparezca entre los 4 y los 6 meses. Sin embargo, van a ver chiquitos de 4 meses que tienen ya el núcleo presente. El núcleo tiene que estar en el cuadrante ínfero interno, ven acá, en el ínfero interno. Fíjense que acá está afuera, esta cadera está luxada. Uy, perdón, para que no se dice acá. Bueno, se hacen unas líneas que las hacemos los traumatólogos, que es la línea de Perkins, las líneas de Chodin-Rivarola, acá está la ecografía, pero el diagnóstico, entonces lo que yo quiero que quede es que sí o sí el chiquito, por más que vos lo reviséis y esté espléndido, divino, bárbaro, no tiene barlo, no tiene baudo, no tiene nada, la ecografía de cadera la tiene que tener antes de los 3 meses de edad. Y si no hay ecografías, bueno, a los 4 se hace la radiografía. El tratamiento de la luxación congénita, de la enfermedad luxante de la cadera, es generalmente con un arnés de Pavlik, y bueno, y como el arnés de Pavlik no es de fácil acceso para todo el mundo,
no es fácil de explicarlo, a la mamá a veces se complica un poquito, nosotros le colocamos una férula de goma espuma que la ven todos los pediatras siempre. El tema es que se mantenga en abducción la cadera, en la flexión, en abducción, en flexión, y ese tratamiento se va controlando, cada mes, cada 45 de los días los vamos controlando, y si a los 6 meses no se logró la reducción, nosotros hacemos el tratamiento quirúrgico, que consulte la reducción quirúrgica de la cadera por vía de Ludloff, que acá, bueno, esta foto es de una charla de los de traumatólogos, y está ahí, muestra de la cirugía. Para que acá se me tildó algo. Ahí está. Bien. Eso en cuanto a luxación. Yo les dejo y ustedes van poniendo las preguntas porque capaz que son muchas cosas juntas de cadera. Otra patología frecuente, y vamos a un poquitito chiquitos, un poquito más grande, y que también consulta por dolor y claudicación en la marcha, es la enfermedad de Perthes. La enfermedad de Lesch-Perthes-Calvé es una enfermedad que es idiopática. Cada vez que decimos idiopática solo demuestran nuestra ignorancia acerca de qué causa puede producirla. Algunos lo han asociado con trombosis de las arterias, otros lo han asociado con chiquitos prematuros, un montón de cosas. La cuestión es que no se sabe. Es más frecuente en varones, y yo, para que ustedes se acuerden, porque esto es lo que más cuesta cuando uno no es traumatólogo, tienen que acordar que es de 3 a 9 años es el Perthes. Es del niño, es el Perthes. El del adolescente es la epifisiolisis de cadera. Dolor y claudicación en la marcha, niños de 3 a 9 años, Perthes. ¿Qué es el Perthes? Es la necrosis aséptica de la cabeza del fémur. El chico viene, claudica, o dice que le duele la rodilla. Muchos dicen que le duele la rodilla, siempre la rodilla. Muchas veces me viene a la consulta con la plaquita de la rodilla, pero vos lo revisás y tiene limitada la cadera, limitada la rotación interna. Le pedís una placa y se ven cambios. Que los cambios del Perthes no se ven enseguida, se ven luego de un tiempo. Son niños, más frecuentes en varones, de 3 a 9 años, y el promedio es los 6 años. Y yo remarco el tema de los 6 años, porque tener un Perthes antes de los 6 años tiene un mejor pronóstico que tener un Perthes después de los 6 años. De todos modos, el Perthes es una enfermedad que se autolimita. Empieza y termina sola. Entre que empieza y termina son 2 años por lo menos. Pasa por distintas etapas: necrosis, fragmentación, regeneración, deformación, todas esas etapas. El objetivo del traumatólogo es lograr que la cadera esté centrada, móvil y esférica. Pero es una enfermedad que, como yo les dije recién, ustedes tienen, yo les voy a mostrar acá, esta es una cadera sana, esta es una cadera con Perthes. Esta cadera, en el Perthes empieza así. Las arterias, ¿se acuerdan? Las circunflejas que llevan la sangre para que esta cabecita y esta cadera crezca, se irrigue, esté bien. En algún momento, esa irrigación no sabemos por qué se interrumpe. Entonces, ¿qué pasa? La sangre no llega más acá, no llega. Entonces, ¿qué pasa cuando no llega la sangre? Se produce una necrosis, se muere este hueso. Perfecto, se muere el hueso, pero las arterias vecinas ahí escucho uno que llora, no sé, vienen a salvarla a esta cabeza de fémur que no tiene sangre, vienen ahí. Entre que dejó de llegar la sangre y volvió a llegar, se produjo un daño, que es la necrosis, fragmentación, regeneración, cuando empiezan a llegar, y queda alguna secuela que es la deformación. Tenemos que tratar que se deforme lo menos posible, que esté centrada, móvil y esférica. Eso no depende de nosotros, depende del proceso. Nosotros solo acompañamos este proceso, y si la cadera se sale del lugar, se va subluxando, ahí actuamos nosotros y la operamos, tratamos de centrarla. Pero el tratamiento del Perthes generalmente es ir observando cómo va. Usted ve un chico de 3 años con Perthes y nosotros le decimos, bueno, que no corra, que no salte, que no juegue, que no haga fútbol, que no haga todo. Hay que tener un chico de 3 años quieto. Entonces uno le dice, bueno, que ande en bici, que vaya a caballo, que haga natación, pero que no haga impacto. Y si tiene menos de 6, generalmente anda bien. Si tiene más de 6, ya ahí hay que hacer otras cositas. La secuela y la consecuencia del Perthes es, bueno, ustedes van a ver que ustedes controlan después al chico cuando terminó el periodo, cuando ya está bien, y queda una ligera claudicación, pero cuando tiene 40 años por ahí,
hace artrosis tempranas. Que ya, bueno, son resorte del otro especialista, del de adultos. ¿Ven acá? Acá está lo que les decía recién, el objetivo es lograr una cabeza centrada, móvil y esférica, pero es una enfermedad que se autolimita. Después, esa ya les dije que era entre los 3 y los 9 años, y existe otra enfermedad, también le afecta a la cadera, que tiene el resorte ortopédico, que es de los 9 a los 16 años más o menos, es del adolescente, que también consulta por dolor, por claudicación en la marcha. El padre, capaz que te dicen los papás, se cayó, no sé, jugando al fútbol, no sé qué pasó, y ustedes ven y tiene una epifisiolisis de cadera. La epifisiolisis de cadera es que la cadera, la epífisis, la cabeza del fémur, se desplaza, ¿ven? Miren, se corre del lugar. Este es el cuello, esta es la cabeza, este es el cartílago, acá está la lesión, se desplaza. Eso se produce generalmente en chiquitos obesos o longilíneos, o el flaquito o el gordito chiquito, que tienen trastornos, algún trastorno hormonal. En el 30% de los casos es bilateral, y puede ser aguda, puede ser crónica, o a veces una crónica sufre una PUSE, o sea, es aguda, eso se llama aguda sobre crónica. El tratamiento es hacerle un enclavijado para tratar de reducirla, y si no se puede reducir, tratar de que por lo menos no se desplace, y se hace este enclavijado. Bueno, ahí terminamos patología de cadera. Ya los cansé. Están todos mudos, por suerte. Bueno, ahora viene pie plano. El pie plano es otra consulta frecuente en el consultorio del pediatra, y el chiquito consulta, las mamás siempre consultan por el piecito, y ustedes van a ver que tiene pie plano. Hasta los 2 años es normal tener pie plano. ¿Por qué? Porque el chiquito tiene grasita en la planta del pie, ¿ven? Fíjense ahí, este es un pie plano, acá ustedes lo ven detrás y ven que se le mete el talón para adentro, se llama retropié valgo, por eso el pie es plano, valgo y pronado, y estas son las pruebas para ver si ese pie plano es flexible. Ustedes lo hacen poner en puntitas de pie, y cuando se ponen puntitas de pie, fíjense que forma el arco, ese pie es flexible, quiere decir que es un pie con posibilidades de mejorar. O le levantan el hallux, el dedito gordo del pie, y fíjense que forma el arco, ahí ven, entonces también es un pie factible de mejorar. Esta es la huella plantar, este es un pie normal, este es un pie plano grado 1, grado 2 y grado 3, ven que acá marca toda la huella, aquí incluso empieza a ser un poquito convexo, y aquí es convexo del todo, grado 1, 2 y 3. Ahora viene un tema que está un poco controvertido, y cuando ustedes buscan así, o googlean o estudian el pie plano, van a ver que muchos dicen, no le pongas plantilla al pie plano, que no le pongan nada, ni listo. Pero resulta que si vos le decís que no le pongan nada, va de otro, y va de otro, y va de otro, porque la plantilla es algo que está tan arraigado, y que tiene sus ventajas. Y entonces, si ustedes googlean y miran en un artículo yankee, por ejemplo, o acá, dicen, o de acá también puede ser, no hay que ponerle plantillas al pie plano. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Porque ahora hay una nueva tendencia, que es que a los 9, 10 años se opera de pie plano flexible y se le coloca un clavito, un tornillo, por 2 años, y luego se le saca, que alinea. Igualmente, yo y un montón, y casi todos indicamos la plantilla. ¿Por qué? Porque la plantilla, primero, ayuda a formar el arco, ayuda muchísimo a no vencer el retropié, ayuda un montón para eso, y sobre todo porque el chiquito que tiene pie plano es el chiquito que te consulta porque se despierta de noche con dolor en los pies. Le duelen los pies, le duele el pie a la noche. Entonces, vos le decís, bueno, hay dolores que pueden ser de crecimiento, todo bien, pero el dolor nocturno, que el chico se despierta llorando, y vos justo te ponías a pensar, y ese chico ese día estuvo en el pelotero, corrió, saltó un montón, y esas noches son las que le duele, el chiquito se fatiga, y esa es la consulta. Dolor nocturno, dolor en los pies, vos le colocás una plantillita o un buen calzado con un contrafuerte rígido, que sería una zapatilla deportiva durita atrás. Ese tipo de calzado mejora y no molesta. O sea que yo todavía utilizo la plantilla. No utilizo el zapato ortopédico duro, no, eso no, pero utilizo la plantilla. Porque le da confort y porque me ayuda en otras cosas. Otra patología frecuente, muchísimo, me consultan cada vez más,
es la marcha en puntas. No sé si les ha pasado que en el consultorio, sí, les ha pasado porque los pacientes que vienen acá vienen de parte de los pediatras, llevados del pediatra, mi nene camina en puntas de pie. Siempre no, a veces, pero casi siempre está en puntas de pie, en puntas de pie. Hay marchas en puntas de pie que no son nada, que vos le podés decir, bueno, ya va a pasar, y hay marchas en puntas de pie que tienen alguna importancia clínica o ocultan alguna enfermedad. Entonces, la marcha en puntas de pie es común, pero cuando el chico viene a la consulta uno lo tiene que revisar y fijarse si cuando lo revisa lleva el tobillo a los 90 grados, todo bien, y si no, igual hay que estudiar la marcha en puntas y se le pide una radiografía de columna para ver si tiene bien cerradita la columna, se lo interroga al padre acerca del desarrollo, de cómo fue creciendo, y vas investigando antecedentes porque también tiene un pie cao tremendo el Charcot-Meritud, por ejemplo, también tienen marcha en puntas los chicos que tienen una encefalopatía crónica o por haber nacido prematuros o por algún trastorno en el parto, en el periparto, en el preparto, y solo tiene esa manifestación cuando va creciendo, porque vos a veces lo revisás al chiquito, ves que no tiene nada, y sin embargo, cuando empieza a marchar en punta y continúa. Entonces, eso es para la consulta. Es una consulta. Pero es muy frecuente ver chicos que tienen marcha en puntas que uno no les encuentra nada. Un montón. No tienen antecedentes prequirúrgicos, de periparto, no tienen ningún antecedente. Vos le decís camina bien y en el consultorio caminan bien, y después en su casa caminan en puntas. Eso sí, no tiene una patología escondida ni nada, pero es muy frecuente esa consulta. Bueno, eso consiste en acompañamiento, en enseñarles kinesio y un poquito de explicarles cómo tienen que ir siguiéndole la marcha. De todos modos, la marcha en puntas a veces esconde patologías importantes. Y bueno, la estrella es el pivot, es el que más nos gusta a todos, a mí por lo menos, es el pie varo equino supinado, es el piecito, es este, ¿ven? Es un pie varo equino supinado. Pivot es el pie que no apoya en puntos normales. Pivot son todos, pero nosotros, como es el más importante, se le dice pivot al pie varo equino y supinado. Tiene grados, por supuesto, grado 1, 2 y 3. Y nosotros, yo hace 30 años que soy traumatóloga, entonces pasé por un montón de etapas de tratamiento del pivot. Pasé desde mi residencia, hace muchísimo, cuando lo operábamos al mes de vida. Pasé por la etapa en que se abría entero el pie, y los estoy viendo ahora con 15 años a los chicos, que son las cirugías que lo abríamos completamente, y le hacíamos tenotomía del Aquiles, tenotomía del flexor común, del flexor propio, del tibial posterior, todas las capsulotomías. Pasé por la etapa que le podíamos una clavija y lo manteníamos con el yeso hasta que el chico empezaba. Y el tratamiento en el que ahora hay consenso general es que el pie varo equino supinado se trata con un método que se llama método Ponseti. El método Ponseti es un método hermoso, pero de mucha dedicación, de muchísima dedicación, que consiste en atender al chiquito no desde el día que nace, porque el chiquito cuando nace tiene el cordón umbilical puesto, tiene un montón de cosas que hacer, de estudios y de cosas. Se puede esperar a hacer el tratamiento, yo espero hasta que se le caiga el cordón, cuando es muy chiquitito hasta que tenga 2 kilos, pese 2 kilos, si es muy prematuro y demás. Y cuando puede venir al consultorio dentro del mes de nacido. Más no espero, pero hasta el mes sí. Entonces el paciente, prefiero cuando se le cae el cordón, ¿no? Pero puedo esperar hasta el mes. Viene al consultorio y empezamos el tratamiento que se llama método Ponseti, que es un método en el cual siempre lo tiene que hacer el mismo traumatólogo, porque vos vas trabajando el pie, lleva un tiempito, lo trabajás, lo masajeás, como un tiempito estás masajeándolo, como 5 a 10 minutos, para tratar de reducir el pie, y se lleva el pie, va corrigiendo el pie alrededor del astrágalo, se va llevando hasta que tiene que llegar a esa posición. Entonces vos lo manipulás al pie y le colocás un yeso. Acá hay 5 yesos, porque el método Ponseti consiste en hacer 5 yesos, o sea que el pie, fíjense, en el yeso 1 vos tenés este pie, en el 2 lo tenés ya así, en el 3 así, en el 4 así, en el 5 lo lográs allá en la abducción, o sea que primero corregís el cabo, después corregís la abducción, después corregís el varo, y por último corregís el equino. ¿Cómo? Haciéndole esta cirugía, que es una tenotomía del Aquiles. Es percutánea. Metés el bisturí, enganchás el Aquiles y lo sacás. En España,
donde yo fui a aprender el método con la que es la mejor para esto. O sea, el mejor fue Ponseti, y tuvo sus discípulos, y tiene 2 discípulos tremendos, que son un Morcuende, y otro es Anaei Battle, que es ella de donde yo fui en España. Ella lo hace en el consultorio, adelante de los padres, con los papás sosteniéndolo al chico, le pone EMLA, mete el bisturí y lo corta. Para mí es mucho, la verdad que es demasiado hacer eso en el consultorio, porque el chiquito sangra, lo cortás, me parece un poco traumático. Nosotros lo hacemos al mismo método, pero con una sedación por parte del anestesista, porque la verdad que es medio cruel meterle el bisturí y cortarlo. Sin embargo, el método está descrito sin anestesia, solo con el EMLA puesto ahí de parchecito y nada más. A mí todavía me parece un poco cruel y lo hago con anestesia. Luego de hacer eso, de hacerle la tenotomía del Aquiles, estos yesos que vieron antes, perdón, estos se mantienen 7 días, 7 días así, al 5.º yeso vos lo operás, le hacés la tenotomía del Aquiles, lo tenemos 3 semanas con el yeso puesto luego de hacer la tenotomía, y luego de eso se saca el yeso y se mantiene el chico 4 años, hasta los 4 años, lo estoy operando en este caso, a este chiquito lo estaría operando a los 4 meses, 3 meses, se lo tiene 4 años con esto, que es una férula que se llama férula de Iowa o Ponseti, o se llaman Dennis Brown, la que quieran, que tiene el chiquito 3 meses, tiene puesta esta férula 23 horas al día, solo se saca para bañarse. Es una férula, tiene el zapatito con los pies en abducción, con esa barrita se coloca, tiene que tener la distancia de los hombros, así, 23 horas. Pasan esos 3 meses, se la voy reduciendo 2 horas, o sea, la tiene 21 por 3 meses más, y así, hasta que yo se la voy sacando de a 2 horas, y hasta que luego, cuando el chico empieza a caminar y demás, duerme con esas férulas hasta los 3 o 4 años. Es un método largo, necesita mucho de los padres, el pie se corrige, hay casos en que hay recidivas, y se hace otra cirugía que es la transposición del tibial anterior, pero da buenos resultados y, o sea, es la vedette del tratamiento ahora, porque cuando estos chicos sean grandes, no van a tener una artrosis tremenda del pie como pueden tener los chicos que han tenido el tratamiento que hacíamos antes, que la Codegui y la Gamboa, o la Cincinnati, o todas esas cirugías que abríamos todo el pie nosotros. Es verdad que no es un método para hacer en todos los pivots. Por ejemplo, los pivots neurológicos, que hay muchísimos, esos se hace este tratamiento, pero a veces requiere algún otro gesto quirúrgico. Es un tratamiento hermoso, por supuesto, pero lleva muchísimo tiempo y siempre lo tenés que hacer con el mismo porque nosotros vamos viendo cuándo lo vamos manipulando y cómo lo vamos haciendo. Pero es la verdad del tratamiento y la verdad que tiene buenos resultados. Muy buenos resultados. Bueno, terminé, miren, ya los cansé. Bueno, Mariela, soy Elisa. Hay varias preguntas para vos. ¿Te las Bueno, puedo ir haciendo? espero no haberlos cansado porque los harté hablando. No, estuvo muy bueno, al menos para mí, excelente. Bueno, Bueno, pregunta. la doctora Fredes pregunta ¿cuántas horas se puede esperar para reducir quirúrgicamente la supracondilia? La supracondilia, nosotros, mira, es así, constituye una urgencia y a veces, como yo les decía, por el pulso y demás, una emergencia. Entonces, si tiene pulso, si tiene movilidad, nosotros esperamos que cumpla el ayuno, que el anestesista nos diga que le hagan el electro, que le hagan todo, nos diga que se puede entrar, entonces se puede esperar un poco. Si está cerca de un traumatólogo, por supuesto, y tiene pulso. Si no tiene pulso, es una urgencia. Pero si tiene pulso y movilidad en los dedos, nosotros esperamos que estén dadas las condiciones. O sea, que tenga ayuno, que tenga todas la valoración y el laboratorio, entonces ahí lo entramos. Pero se puede esperar un poco. Bien. De todos modos, el concepto que tiene que quedar es que es una urgencia y en ocasiones una emergencia. Bien. Después hay una pregunta de Negui9, que no sé cómo es el nombre, dice, ¿qué riesgo hay con la maniobra de reducción si el paciente tiene una fractura? No cuento con radiología.
Calculo que hablando del prono doloroso. No hay un riesgo. Si, por ejemplo, a veces me ha pasado que me envían al paciente por un prono doloroso y es una fractura de la cúpula del radio o del cóndilo, de esa sin desplazar, y bueno, el riesgo es que al chico le va a doler, le duele, pero mal, y el dolor le sigue, no es como el prono doloroso que vos lo reducís y al minuto el chico está bien. Pero de todos modos, yo creo que el pediatra tiene que intentar la maniobra, porque es suave la maniobra, no es fuerte, es una maniobra suave, no hay que ejercer presión. Al brazo que está en extensión y pronado hay que, no sé si se ve bien ahí, supinarlo y flexionarlo. Y a veces le pones un poquitito de presión ahí en la cabeza del radio y tic, entra, sin hacer fuerza, solo el movimiento. Y dejarlo un ratito así. Dejarlo un ratito así, le decía a la mamá que se vaya a la sala de espera con el chiquito con el bracito así. Si está reducido, el chiquito a los 2 minutos empieza a jugar con la llave, cuando lo encuentra empieza a jugar. Y si no, le pones un pañuelito, lo inmovilizás y que si vaya el otro día al traumatólogo. No es necesario que sea urgente tampoco, puede ir al otro día. Bien. Después la doctora Erben pregunta, ¿en Genuvaro sirve medir distancia entre maléolos y cuál es el protocolo de seguimiento en sinovitis de cadera? El Genuvaro es las piernas en paréntesis. O sea, la distancia está entre las rodillas. Yo no lo mediría porque es relativo entre cada uno. Y el Genuvalgo tiene que tener 5 centímetros entre un maléolo y el otro a los 7 a 8 años. No siempre es exacto, ¿viste? Pero es así. Entonces lo vas controlando. Si tiene más de 10, ese sí es para considerar. ¿Y qué el protocolo de sinovitis? Es el paciente consulta por la limitación, por la claudicación, entonces se le indica, y no tiene fiebre, entonces le indicamos analgésicos y reposo por 48 horas. Si viene y continúa con el dolor, yo le pido la ecografía y evalúa sobre todo si tiene fiebre, porque el diagnóstico diferencial más importante para hacer de la sinovitis es la artritis séptica. Entonces, si no aparece la fiebre, bueno, reposo y ecografía a las 48 horas. Bien. Si estás en un lugar que te hacen la ecografía en el momento, la puedes hacer, por supuesto. Bien. Bueno, la siguiente pregunta era de eso, de cuánto tiempo había para hacer la ecografía, así que creo que está contestada. Después la doctora Erben también pregunta la relación de PERTES y sinovitis de cadera. Es una buenísima pregunta porque esto es así. No siempre la sinovitis de cadera va a desencadenar un PERTES, de hecho muy pocas veces, pero hay muchos PERTES que han tenido sinovitis de cadera anteriores. Pero no es que cada vez que hay una sinovitis tenés que sospechar un PERTES. Encima de la sinovitis de cadera, otra cosa importante, es que los chicos que tienen sinovitis hasta los 5 años, hay PERTES, por supuesto los PERTES empiezan a los 3 a veces, pero no todas las sinovitis terminan en PERTES, por supuesto que no. Pero sin embargo hay PERTES que han hecho algún episodio de sinovitis anterior, 1 o 2. Pero no asustarse con la sinovitis de que va a ser un PERTES, porque generalmente puede haber, pero no todos. Bien. Y después también pregunta si los núcleos de osificación son necesarios siempre verlos en los estudios, en la radiografía o en la eco de cadera. No. En la ecografía de cadera generalmente no se ven porque se hace hasta los 3 meses, no se ven, no están. Aparecen generalmente a los 6 meses, yo les contaba hoy que hay chicos que tienen los 4 meses. No es necesario porque hay otras líneas que se pueden hacer sin el núcleo de osificación y saber si está la cadera luxada o no. Bien, y con respecto a eso mismo, Verónica Llorens pregunta si la radiografía a los 6 o a los 4 meses. Yo prefiero hacerlo a los 4. Bien. Porque te da tiempo para el tratamiento. Después de los 6 meses ya el tratamiento, yo al chico que tiene una luxación de cadera lo empiezo a tratar de chico y espero hasta los 6 meses. Si a los 6 meses la cadera no se redujo, yo lo opero. Bien. Entonces prefiero hacer, para mí es ecografía hasta los 3 y a los 4 radiografía. Perfecto. Y después preguntan qué actividad física se puede hacer con PERTES y el pronóstico de la epifisiolitis de cadera. En el PERTES, en realidad, cuando el PERTES antes, hace miles de años, cuando empezó el PERTES, había sanatorios, hospitales con gente acostada todo el tiempo, hasta que terminaba la enfermedad, pobrecitos. Luego la evolución de la enfermedad fue así, después se les ponía un yeso y no se les dejaba mover. Después se les colocaba una férula que se llama férula de Atlanta, o la Scottish Rite, que era una férula donde el chico con una pierna pisa y con la otra la tiene en abducción y pisa el palito de la férula.
Algunos la usan todavía esa. Y luego se empezó a ver que es muy difícil mantener al chico, que el daño psicológico, que esto, que el otro, entonces si tiene menos de 6 años, algunos, por ejemplo, yo a veces cuando tienen 5 o 6 años, que veo que es un chico que se puede manejar, le ponen muletas, y andan sin apoyar, ¿viste? Y con la muleta. Y en cuanto a la actividad que pueden hacer, yo los dejo nadar, los dejo andar en bici, los dejo andar a caballo, en todas las actividades que no les signifiquen un impacto en la cadera. No los dejo jugar al fútbol, ni correr, ni al pelotero, ni nada de eso. Bien. Eso es lo que sugiero. Después de ahí a lo que pasa, es re difícil. Sí. Y después la doctora Fredes pregunta, ¿a qué edad se le indican las plantillas al pie plano? Yo le indico la plantilla, antes se indicaba zapato ortopédico y después de los 6 años plantilla. Yo ahora como el zapato ortopédico no lo utilizo porque no me gusta, salvo en casos muy excepcionales, le coloco plantilla de los 3, 4 años, cuando el chico está calzado se los pongo. Si la necesita, obvio. Bien. Después, también la doctora Erben pregunta, ¿la mancha en puntas de pie puede ser trastornos sensoriales? Sí. Quiero decir una cosa del pie plano porque me olvidé. Que quiero recalcar ¿Sí? cuando me preguntó la doctora recién de las plantillas. La plantilla es para dar confort, para tratar de alinear el pie. Yo no hago ir al chico a la pileta con el zapato ortopédico ni con la plantilla. Lo dejo andar en verano, las utiliza durante la época de la escuela, durante el deporte, y en el verano el chico anda descalzo en la arena, en el pasto. El ejercicio de andar en terreno desparejo hace activar los interóseos del pie y le ayuda a formar el arco del pie, o sea que los dejo en el verano. Y sí, la marcha en puntas puede llegar a ser trastornos sensoriales, por eso yo siempre, no hay que subestimar, siempre digo, la marcha en puntas. Bien. Y bueno, después también preguntan de la marcha en punta, si puede provocar llanto casi a diario en forma nocturna. Y sí, ambas, el pie plano y la marcha en puntas pueden provocarlo, porque el chico, imagínate que camina en puntas, está todo el tiempo con los gemelos en contracción, siempre están tensos los gemelos porque están trabajando a full cuando van puntas de pie, y genera dolor tipo calambres a la noche y demás, ¿sí? Bien. Después el doctor Gerardo Traverso pregunta que si se corta el tendón de Aquiles, ¿cómo va a extender el pie en el futuro? Porque, está bien, porque a lo mejor lo piensa en adultos cuando se te corta el tendón de Aquiles, es tremendo, ¿viste? Pero se secciona el tendón de Aquiles y lo que hace el tendón es separarse y se hace todo un tejido fibroso y como que quedaría alargado, ¿entendés? Y se queda ahí, no es que se va hasta allá arriba, se queda a 1 centímetro de penitas y genera todo un tejido fibroso y se regenera toda esa parte, no pasa nada. Bien. Bueno, todo el mundo está A esa, felicitando, perdón, agradeciendo perdón, la charla. perdón, a esa edad, ¿no? A esa edad. Bien. Si se corta el tendón de Aquiles, no. Ni yo ni cualquiera. La doctora Norma Hasta los 8 Noguera. años, después de los 8 años no se puede seccionar el tendón de Aquiles. Es más, yo ni me animo a seccionarlo solamente sin hacer la setaplastia hasta los 8. Yo la hago en los chiquitos. Pero en la última reunión, algunos hacen la tenotomía así completa hasta los 8. Yo ahí alargo más vale, no secciono completo. Bien. Después la doctora Norma Noguera pregunta, en la diferencia de crecimiento de miembros inferiores, ¿a partir de cuántos centímetros se debe colocar realce en el de menor longitud? La discrepancia de longitud de miembros inferiores, si la discrepancia es de 2 centímetros, por ejemplo, hasta 2 centímetros, ni es importante, salvo que al chiquito le moleste, te diga que no quiere, lo que sea, no le pongo nada. De 2 centímetros en adelante yo le coloco realce. Bueno, de 10 centímetros en adelante se opera, ¿no es cierto? Pero de 2 en adelante se coloca el realce. Bien. Después Analía pregunta si el adolescente con pie en plano se opera. Sí. El pie plano se puede corregir y hay posibilidades de mejorar y posibilidades de que evolucione bien hasta los 9. Si a los 9 no se mejoró el pie plano, se opera. ¿Cómo? La indicación quirúrgica es así. Si el pie plano si duele, se opera. Y si está muy en valgo el retropié, se opera. Porque después de grande a veces genera molestias, dolores, y a veces te dicen, ¿cómo no me lo operé de grande? ¿No? Lo que se hace es alinear, es una cirugía sencilla. Si se hace a esa edad, ¿no? A los 9, 10 años. Se alinea el retropié y se le coloca un tornillito que a los 2 años se saca
y ese tornillo alinea el retropié. También se puede colocar una endoprótesis y que también se saca entre el astrágalo y el calcáneo. Está muy buena, es sencilla y muy buena la cirugía, pero hay pies que hay que elegirlo bien y sobre todo si el pie duele, molesta o tiene un valgo que el zapato está todo el tiempo deformado atrás, que no hay manera, y así sobrecarga la rodilla y todo eso, bueno, hay esas opciones, pero sí se opera. Bien, hay muchas preguntas acá de pie plano. Justamente hablando de eso, preguntan, ¿las plantillas tienen alguna especificación? Y otra pregunta es, ¿qué tipo de zapatillas es conveniente aconsejar que usen? Las plantillas, viste, bueno, ahora toda una industria de la plantilla. Viste, yo por ahí estoy medio que, qué sé yo, la plantilla ahora está el estudio biodinámico de la marcha, el estudio de la marcha, la computadora para la plantilla, te paran arriba de un podoscopio, viste, que está digitalizado y te dicen si pisas más, menos de un lado del otro. Pero yo sigo pensando que la plantilla la elige el traumatólogo, porque el traumatólogo ve cómo sobrecarga el chico y demás. Podés ayudarte con ese estudio si lo ves, y lo ves vos, y todo bien. Y se va eligiendo, por ejemplo, le falta arco, yo le coloco el arco. Se le va el valgo retropié, se lo supino. Y le pongo los milímetros que yo creo necesarios. Por ejemplo, no le voy a poner a un chico chiquitito, le pongo distinto que a un con poco peso, a un distinto que al que tiene más peso. Se le pone oliva metatarsal si yo veo que el pie plano es anterior. El anterior quiere decir que tiene ancho el pie, y planito le pones oliva. Sí, tiene detalles que uno va eligiendo y va mirando, y va viendo cómo le gusta, y la va adaptando, ¿viste? Y si le molesta, le decís que te avise y se puede mejorar, sí. Y otra cosa me preguntaste. ¿Qué tipo de zapatillas aconseja que usen? Yo siempre elijo la zapatilla deportiva, que tenga un contrafuerte duro, rígido, cualquiera de las marcas que se usan, la Topper, la Adidas, la Fila, la Reebok, cualquiera de esas bien duritas, y que tenga un poquito más alta la suela atrás que adelante, se va bajando un poquitito. No importa eso de la cámara de aire, eso no. Que sea bien duro el contrafuerte y que sea o acordonada o bien con los abrosquitos ahí. Y yo siempre, si va a usar plantillas, un número más, porque la plantilla te roba espacio, ¿viste? A la zapatilla le roba un montón. Igual yo no elijo la zapatilla apretada para nada, siempre la elijo un poquitito más grande, porque en la marcha o en la carrera o cuando el pie se va un poquitín adelante, entonces siempre la elijo un poquitito más grande. Yo les enseño a las mamás que vos la vas a buscar paradito y que te entre el dedito chiquito atrás en el talón, esa es la que va. Pero siempre con contrafuerte rígido o más durito. No lo que me pasa mucho ahora es que se usa la urbana, ¿viste? La zapatilla urbana, las Vans, las Converse, la que les gustan a los chicos ahora, esa te duele un montón el pie, pero bueno, esa no me gusta. Pero la usan. Sí, un montón. Sí, bueno. a esa yo cuando, viste, el adolescente es un paciente difícil, porque él hace lo que quiere, el adolescente hace lo que quiere. Entonces, entre que le duele el pie un montón, yo le digo, bueno, mira, poner una plantilla, aunque sea la de toalla con un poquito de arco, a la blandita, a la urbana, para que camine un poco mejor y no le canse y no le fatigue tanto. Pero bueno. Así somos. Bueno, Mariela, todo un montón de saludos, que la charla estuvo muy buena, la verdad que excelente tu charla, porque es como vos decís, es todo lo que vemos en consultorio todos los días y te surgen estas dudas y bueno, para derivarlos a ustedes a tiempo y no perdernos nada. Así que bueno, muchísimas gracias. Me vuelan las cosas acá, no sé qué toco yo acá, ahí está. Ahí dejaste de compartir. Bueno, espero que les haya servido, qué sé yo hablé todo lo que les parezca, pero espero que les haya servido. Y bueno. Excelente, la verdad que muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Ahora vas a recibir más derivación. Te vamos a volver loca bueno, ahora. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, cualquier cosa. Para que te pregunta Mariela Erben, ¿en fractura de clavícula con estiramiento de plexo se recomienda kinesiología tempranamente? La fractura de clavícula sola es una cosa y la extensión de plexo braquial es otra. O sea, y también pueden coexistir ambas. Y cuando coexisten ambas en el recién nacido, es re difícil diagnosticar, ¿viste? Porque los dos los dos casos vienen con el bracito colgando y en pronación y todo. Entonces, yo al plexo lo espero un poquitito, una semana, un poquitito más, y después empieza la rehabilitación. El tema de la parálisis del plexo braquial es difícil porque la cirugía del plexo braquial se hace en muy pocos lugares y con más o menos no es muy exitosa a veces y es muy difícil, y la rehabilitación
es temprana, pero hasta los 6 meses uno puede esperar que el plexo mejore y que haya sido solo una tracción. Ahora, si fue una lesión, hay que esperar, se va trabajando, lo va fortaleciendo algunos músculos, pero con la evolución vas bien. Yo la kinesio la empiezo a los 15 días más o menos. Ay, bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Ay, espera que ahora hay un montón. Después Sí, no importa, no importa. bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos para derivar al especialista? ¿Qué cosa? Para que dice TBO. No sé a qué se referirá. Parálisis braquial, capaz. Ah, capaz que sí. No, la parálisis braquial, tenés tiempo, una semana, a la semana la podés mandar, no pasa nada si lo mandás después de la semana o 15 días, porque nosotros actualmente no le hacemos ni una resonancia ni nada de eso, la vamos evaluando clínicamente, ¿viste? Y la tenemos, y así que no hay problema. Si se refieren a la parálisis braquial, no hay problema, a los 10, 15 días está bien. Acá me aclara Malvina Barenque, que es la que preguntó, traumatismo braquial obstétrico, así que sí. También, sí, se puede derivar en la semana, a los 15 días, eso es, no hay problema. Depende de donde estén. Acá, bueno, en el San Roque los bajan y los vemos ahí al toque, pero no es urgente, digamos. Excelente. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. La verdad que, como te decía recién, súper claro y nos sacaste muchas dudas, que siempre viene bien. Así que Bueno, muchísimas gracias. Ojalá. Bueno, muy bien. No sé si las veo acá. Gracias, Mariela. Bueno, chicas.